Bueno, buenos días chicos. ¿No está Nico? Yo soy el ¿No doctor presta el Terraez, celular? Antonio Raúl. Hoy vamos a dar el teórico sobre dos patologías. Una es la fractura de la extremidad superior del fémur y otra es la fractura del tobillo. Vamos a comenzar con la fractura de la extremidad superior del fémur, que para nuestro caso sería en realidad la fractura de la cadera. No vamos a no confundir con lo que va a ser en otra clase fractura del acetábulo o fractura de pelvis. Fractura de cadera es la fractura de la extremidad proximal del fémur. La clínica, por supuesto que siempre va a haber dolor, va a haber una impotencia funcional, o sea, el paciente no va a poder moverse por ese dolor. Vamos a encontrar que tiene un acortamiento a nivel del miembro lesionado, el cual se va a encontrar en rotación externa, o sea, si el paciente está acostadito en la cama, vamos a ver que el borde externo del pie toca con la cama. Va a estar en abducción. ¿Qué significa en abducción? En abducción significa que el miembro se aleja del eje del cuerpo. Generalmente ocurre en personas ancianas por una caída banal, o sea, caída de su altura, se tropieza con la mascota o se tropieza con la alfombra o cae de la cama. Y en los jóvenes es por un traumatismo de alta energía. Generalmente se lo ve mucho en los accidentes de tránsito. Entonces recuerden, dolor, impotencia funcional, acortamiento del miembro, la rotación externa, que no siempre es bien manifiesta, la abducción, y es muy común en los ancianos, por una caída de su propia altura, se dice habitualmente, y en los jóvenes es por un traumatismo de alta energía. Aquí ven una diapositiva donde se puede observar el miembro en rotación externa del lado derecho, está en abducción, o sea, se aleja del eje del cuerpo y tiene un acortamiento en relación al miembro contralateral. En cuanto a la clasificación de la fractura de cadera, o sea, de la extremidad superior del fémur, la podemos dividir en dos grandes grupos. Las fracturas que son mediales, que son las fracturas del cuello femoral. Acuérdense que en el fémur tenemos en la extremidad superior la cabeza, el cuello y el macizo trocanterio. Las mediales, entonces, son las fracturas del cuello femoral. Se las puede dividir en tres grandes grupos. Las subcapitales, que son las fracturas más proximales a la cabeza del fémur. Las transcervicales, que son todas aquellas fracturas que ocurren a nivel propiamente del cuello, y las basicervicales, que son las fracturas que están a nivel de una línea que pasa entre los dos trocánteres. Es importante tener en cuenta esto porque son también las llamadas fracturas intracapsulares, que luego veremos cuál es la importancia de esta división o clasificación. Y las fracturas laterales son todas aquellas fracturas que ocurren a nivel de lo que es el macizo trocantéreo. O sea, la línea de fractura pasa entre los dos trocánteres o a nivel de los trocánteres. Y ahí tenemos las transtrocantereas, que son las que dije primero, que son las fracturas que pasan entre los dos trocánteres, o sea, a través de los trocánteres, el trocánter mayor y el trocánter menor. Las intertrocantereas, que son las que pasan entre los dos trocánteres, y las subtrocantereas. Las subtrocantereas son las fracturas que ocurren por debajo del trocánter menor.
Es importante que tengamos en cuenta dos cosas como les dije hoy. Las fracturas del cuello o las fracturas mediales, o también llamadas las fracturas intracapsulares. La importancia de esa fractura es que, si ustedes recuerdan, la irrigación de la cabeza femoral es muy pobre. Únicamente le entran, tiene dos pedículos de irrigación, uno que es superior y otro que es inferior, porque en los pacientes de edad avanzada, el tercer pedículo, que sería el que entra por el ligamento redondo, que viene desde el fondo del acetábulo, está prácticamente anulado. Y esa irrigación, la mayor cantidad de sangre está aportada por una arteria que entra por sobre el cuello femoral y atraviesa la cápsula. Por eso, cuando la fractura es a nivel del cuello femoral, se rompe esa irrigación y la cabeza queda sin irrigación. Eso es la importancia que tienen las fracturas mediales de cadera, que la podemos también clasificar para determinar el pronóstico que van a tener en dos grandes grupos: las fracturas de Harden y las fracturas de Powell. Vamos a seguir adelante para que ustedes vean cómo son. Las fracturas de Harden son de acuerdo a lo que es el desplazamiento que tiene la fractura. La Garden 1 son todas aquellas fracturas que están impactadas en valgo, o sea, tienen muy poco desplazamiento. La Garden 2 es una fractura que es incompleta, no tiene desplazamiento. La Garden 3 es una fractura que está en valo, pero que mantiene contacto el foco de fractura. Y la Garden 4 son las fracturas en valo sin contacto del foco fracturario. Entonces, Garden es de acuerdo al desplazamiento. Las fracturas de Powell son de acuerdo a la orientación del trazo. La dividen en Powell 1, o sea, hasta 30 grados de desplazamiento, la Garden 2, 50 grados, y la Garden 3, 70 grados. Ahora vamos a ver lo que significa esto. Ahí tienen, la primera es una radiografía que es una fractura de Garden tipo 1, o sea, como ustedes ven, la cabeza femoral está en valgo. Tienen contacto con el foco fracturario. Y es una Powell 1. ¿Por qué? Porque el trazo a nivel del cuello es prácticamente horizontal. ¿Cómo se toma ese trazo? Trazamos una línea que va desde el trocánter hacia el cuello femoral, y de ahí le trazamos la perpendicular y nos damos cuenta cuál es la angulación que tiene la fractura. En el segundo caso vemos una fractura de Garden 2, o sea, muy poco desplazada, prácticamente es una fractura que es aparentemente incompleta, y una Powell 2. ¿Por qué? Porque si trazamos una línea que va del trocánter mayor a la cabeza del fémur, nos vamos a dar cuenta que, haciendo la perpendicular, tiene una angulación de aproximadamente 30 grados. En el caso de abajo a la izquierda tenemos una Garden 3, porque es una fractura que está en varo. Fíjense que la cabeza se mantiene dentro de la cavidad cotiloidea, ha ascendido el trocánter mayor, y si trazamos una línea vamos a ver que es aproximadamente casi 50 grados. Esa línea, acuérdense que va desde el trocánter mayor hacia la cabeza, y entonces sería una Powell 3. En el caso de abajo a la derecha, es una Garden 4 porque perdió prácticamente contacto con la superficie del foco fracturario y el ángulo es un poco más vertical. Cuanto más vertical es el ángulo, más inestable es la fractura. ¿Por qué? Porque las fuerzas de cizallamiento van a hacer que esa fractura se desplace. Esto es muy importante para definir posteriormente el tratamiento que vamos a realizar en el paciente.
Entonces, repetimos, vamos para atrás. De acuerdo al desplazamiento tenemos las fracturas de Garden y de acuerdo a la orientación del trazo, la fractura de Pau. Las dos primeras de Garden son las que están desplazadas en valgo, ligeramente desplazadas en valgo. La Garden 1 es la que está impactada, la 2 es la incompleta no desplazada, las otras dos, Garden 3 y 4, son las fracturas que tienen un desplazamiento en varo. O sea, Garden 3 con contacto del foco fracturario y la Garden 4 es sin contacto a nivel del foco de fractura. Y de acuerdo a la orientación de ese trazo de fractura tenemos, cuanto más vertical es el trazo, acuérdense, trazamos una línea que va desde el trocante a la cabeza, o al eje del cuerpo si quieren, cuanto más vertical, o sea, la Powell 3, más inestable es la fractura por las fuerzas de cizallamiento. Y ahí tienen las imágenes para que las recuerden. Doctor, disculpe una pregunta. Sí. Cuando usted se refiere varo o valgo, es la rotación interna o externa, digamos, del fémur, ¿no es cierto? No. El varo o el valgo es, acuérdense, es en el plano frontal. Acuérdense que el fémur, la cadera, tiene lo que se llama un ángulo de inclinación que es de 130 grados. ¿Cómo tomás ese ángulo? Trazás una línea que pasa por el eje del cuello y otra que pasa por el eje de la diáfisis. Eso te va a dar una angulación hacia adentro, o sea, hacia el eje del cuerpo que te da de 130 grados. Ese sería el neutro, 130 a 135 grados. Cuando el ángulo es mayor, o sea, mayor a 135 grados, sería un desplazamiento en valgo. Y cuando el ángulo es más pequeño, es en varo. Por ejemplo, si vos tenés 135 es normal, 140 estaría en valgo, y 125 o 130 sería en varo. No sé si te quedó claro la explicación. Sí, doc, perfecto, muchas gracias. No hay por qué. Cualquier duda, por supuesto, pregunten, no hay ningún problema. Ahora bien, siempre se dice que una fractura de cadera es de tratamiento quirúrgico. Entonces nos hacemos siempre la pregunta, ¿por qué tenemos que operar a un paciente que tiene una fractura de cadera? ¿Está? 1, calmar el dolor. 2, movilización temprana. Y la 3, recupero de la vida normal. Acuérdense que la mayoría de las fracturas de cadera ocurren en pacientes de edad avanzada. Ahora bien, produce dolor, produce impotencia funcional, no se puede levantar. Es más, muchas veces se dice que el diagnóstico de una fractura de cadera, ustedes lo pueden hacer telefónicamente. Es aquella persona que les llama por teléfono y le dice, se cayó la abuela cuando se quiso levantar o se fue al baño a las 2 de la mañana. La subimos a la cama y nos dimos cuenta que está con mucho dolor, no se puede parar, se le cortó la pierna y tiene el piecito que está apoyado sobre el borde, sobre la cama. Con eso ustedes ya están haciendo prácticamente el diagnóstico de tuvo una fractura de cadera. Si a ese paciente ustedes los dejan en cama, ¿qué puede llegar a pasar con un paciente de edad avanzada? 1, mucho tiempo acostado en cama, sin poder movilizarse por el dolor, se puede escarar. 2, acuérdense que el pacientito de edad avanzada que queda mucho tiempo en cama puede hacer una tromboflebitis o puede hacer, que va a llevar, después probablemente a un tromboembolismo pulmonar. O sea, ese paciente va a tener que estar anticoagulado. Lo operamos ¿para qué? Para 1, calmarle el dolor. 2, tratar de que se movilice de la forma más temprana posible, o sea, sacarlo de la cama y que vuelva a recuperar su vida normal. Y ahí vamos al tipo de tratamiento.
Siempre, cuanto más joven es el paciente, tratamos de hacer lo que se llama una osteosíntesis. O sea, ¿qué significa eso? Preservar la cabeza femoral. No hay mejor prótesis o cadera que la cadera de cada uno. En los adultos mayores es una artroplastía total de cadera y en los ancianos es una artroplastía parcial. Ahora les voy a explicar lo que significa cada una de estas cosas. En las mediales, o sea, las fracturas que ocurren a nivel del cuello femoral, en los pacientes jóvenes hay que hacer una osteosíntesis, o sea, fijar la fractura con algún medio. En este caso, ustedes ven, la fractura que era, si hacemos la clasificación que habíamos hablado hoy, es una fractura medial, es una transcervical, es una Garden tipo 2 y es una Powell tipo 2. Entonces se estabilizó la fractura con un sistema de osteosíntesis que son tornillos a compresión. Otro método de tratamiento en los pacientes jóvenes es la colocación de un tornillo deslizante, se llama, es el DHS. Eso va adosado a una placa que produce mayor compresión a nivel del foco fracturario. En este caso tenemos una fractura medial que en realidad, si uno la ve bien, se da cuenta que no es, en la primera radiografía no da la sensación de que sea una fractura medial porque hay un pedazo del trocánter menor que ha sido fracturado. Pero en la radiografía del postoperatorio podemos ver bien que es una fractura medial, que es una una transcervical. No es la base cervical, que es la fractura a nivel del cuello. Acuérdense, la subcapital, la transcervical y la basicervical. Esta es una fractura basicervical. Ahora vemos qué importancia tiene esta fractura en relación a las otras. Acuérdense que en estas fracturas, que son las fracturas mediales, puede haber una lesión a nivel de la arteria que nutre a la cabeza. En este caso ocurre lo mismo. Ahí puede haber una lesión de la arteria que nutre a la cabeza, porque acuérdese, entra por la cápsula en la parte superior del cuello, se mete dentro del cuello femoral y se dirige hacia la parte superior de la cabeza. En este caso, al ser una fractura que es basicervical, si bien es una fractura medial, se comporta como una fractura lateral. ¿Qué significa eso? No hay lesión de la arteria que irriga la cabeza femoral. Esta es una paciente, por ejemplo, que ustedes ven, es una fractura medial, un paciente joven de 49 años, que tiene una fractura que es una Garden 4. Si vemos bien el trazo, es una Powell 2, está entre una Powell 2 y una Powell 1, pero ¿qué pasaba con esta paciente? Era del interior, viene al mes de la fractura. Ahí hay completamente lesionada lo que es la arteria que va a nutrir la cabeza femoral. Por eso mismo se le hace una artroplastía total. ¿Qué significa una artroplastía total? Se cambian o se reemplazan, mejor dicho, las dos superficies articulares. O sea, se reemplaza la cabeza femoral por medio de un tallo femoral y se reemplaza la cavidad cotiloidea por medio de una
copa acetabular. En este caso hay dos tipos de prótesis, que son las prótesis no cementadas y las prótesis cementadas, que eso ya es más de resorte del especialista. En los ancianos con poca demanda funcional, acá tienen por ejemplo, una fractura que es una fractura medial de cadera subcapital, Garden 4, Powell 3, completamente destruida la circulación a nivel de la cabeza y se le hace un reemplazo parcial de la cadera, o sea, se le pone una prótesis que es únicamente reemplazando la cabeza femoral. Este es otro tipo de, la prótesis anterior se llama prótesis de Moore, este es otro tipo de fractura de un anciano, una fractura medial, que se hace nuevamente un reemplazo parcial, pero esta vez con una prótesis que lleva cemento, la anterior no. En esta radiografía de la izquierda, ustedes van a ver una cosa que es desplegado completamente lo que es el trocánter menor. Eso es porque el miembro está en completa rotación externa. Acuérdense que el trocánter menor es póstero interno. Ustedes, para ver bien el trocánter menor en cualquier radiografía, si ponen en rotación externa, se despliega completamente el trocánter menor. Entonces ven allí en la radiografía el trocánter mayor, el trocánter menor y toda una línea que los une, que es la línea intertrocanteria. Eso es lo que le da la rotación externa. Cuando ustedes ven esta imagen radiográfica, está en rotación externa. Entonces ven el macizo trocanterio completo y se ve poco el cuello femoral. No sé si entienden esta parte. ¿Cómo hago para ver yo ante la duda bien el cuello femoral? Muy simple. Pongo el miembro con las rótulas al cenit, se llama, o sea, las rótulas hacia arriba. Y vamos a tener otra imagen, que ahora voy a ir para atrás para que ustedes la puedan ver. Entonces, grábense esta imagen. Cuando ustedes ven desplegado el trocánter menor y la línea intertrocanteria, es porque el miembro está en rotación externa. Porque ahí vemos nuevamente, hoy me habían preguntado del varovalgo, en este caso, acuérdense que hay otra línea u otro ángulo, si ustedes le quieren llamar, así que es el ángulo de declinación femoral. Y ese ángulo se mide trazando una línea que va entre los dos cóndilos femorales y otra siguiendo el eje del cuello. Y ahí van a ver que el cuello femoral está mirando hacia adelante en aproximadamente 10 grados. Entonces, el miembro de rotación externa vemos desplegado el trocánter menor, el trocánter mayor y la línea intertrocanteria. Y ahora vamos para atrás. En este caso vemos otra vez lo mismo. El trocánter menor, el trocánter mayor, la línea intertrocanteria. Y ven que no se ve bien el cuello femoral. Esta radiografía está sacada con el miembro en rotación externa. O sea, llegó el paciente, así como está, lo pusieron en la mesa radiológica, le sacaron la radiografía y se desplegó completamente el trocánter menor. En este caso ven ya el trocánter menor no se ve tan bien, se alcanza a divisar todavía la línea intertrocanteria, pero hay mayor despliegue del cuello femoral. Significa que esta radiografía está sacada con las rótulas, no tan al cenit todavía, pero ya no en rotación externa. Y en este caso, ven bien desplegado el cuello femoral, se ve muy poco del trocánter menor. Es una radiografía que se sacó en rotación interna, que es lo que le permite
únicamente con estudio radiográfico, ver bien la orientación de la fractura. En las fracturas mediales, en los pacientes adultos con todavía anciano, por lo general uno dice pacientes mayores de 78, 80 años aproximadamente. Lo que pasa es que esa es una edad prácticamente cronológica nada más. Hay que ver la actividad y que desarrollaba el paciente, o sea, si es autónomo, no es autónomo, si se desplazaba con ayuda, sin ayuda, con ayuda de un bastón, con deambulador. Entonces, tenemos en las fracturas mediales del adulto mayor, no el anciano, se hace un reemplazo articular con una prótesis total de cadera, cementada, donde vemos que se reemplaza la superficie articular de la cabeza femoral y de la cavidad cotiloidea. Si hay alguna duda hasta acá, no hay ningún problema antes de que pasemos a las fracturas laterales. Bueno, las fracturas laterales son, como dijimos anteriormente, todas aquellas que ocurren a nivel del macizo trochanterio o por debajo de él. Entonces, en estos casos, en las fracturas laterales en los ancianos, tenemos varios métodos de tratamiento. Depende de la calidad ósea y depende del estado general del paciente. En este caso se le realizó un enclavijado endomedular con clavos elásticos que se llaman de Ender, que se introducen desde la rodilla hasta la cabeza, hasta el cuello femoral. En este otro caso se le colocó una artroplastía parcial de cadera, con una prótesis que tiene un cuello más grande que el anterior para el tratamiento de las fracturas mediales. En este caso es un clavo placa rígido, que prácticamente ya no se usa más, como este otro, que es una fractura compleja, o este otro, que es un paciente de 73 años, que también por una fractura compleja, que ya es, como es una lateral baja, se le colocó clavo placa más largo, y en este otro caso se le coloca un tornillo deslizante con una placa. En ciertos casos de fracturas muy inestables se puede colocar un clavo endomedular. Eso va dentro del canal medular con un tornillo que se fija a nivel de la cabeza. Eso se llama clavo gamma. En este caso, una fractura lateral que es compleja, otro tipo de material de osteosíntesis. O sea, la osteosíntesis preserva la cabeza femoral. La artroplastía reemplaza la superficie articular. Si es reemplazo únicamente de la cabeza femoral, es una artroplastía parcial. Y si es de las dos superficies articulares, o sea, la cavidad cotiloidea y la cabeza femoral, es una artroplastía parcial. Esto es únicamente para que vean los diferentes métodos de tratamiento. Estos son osteosíntesis, las cuales podemos dividirlas en endomedulares, como esta o el clavo gamma, y las que no están dentro del canal medular, que son las placas con tornillos. Otro ejemplo, fractura compleja lateral subtrochanterea, tratada con clavos endomedulares. ¿Y cuáles son las complicaciones? Tenemos complicaciones del tratamiento, por ejemplo,
en el caso de las prótesis, son las luxaciones de las prótesis. Como ven en este caso, la cavidad cotiloidea está vacía, la prótesis se encuentra en una posición superior, o sea, perdido su domicilio. La prótesis se luxó, esto hay que reducirla bajo anestesia general. En el caso de las fracturas laterales, se pueden producir roturas de material, lo cual obliga a cambio de estrategia de tratamiento. Generalmente, la rotura del material ocurre porque se produjo una pseudoartrosis. ¿Qué es la pseudoartrosis? Es la falta de consolidación de una fractura. Otra de las complicaciones son las fracturas periprotésicas por una segunda caída del paciente. Entonces tiene la prótesis colocada y se fractura por debajo o a nivel de la prótesis. Perdón, ese es otro tema. Ahora bien, esas son las complicaciones del tratamiento. Ahora, ¿cuál es la complicación de las fracturas de cadera? De la fractura en sí. Al principio dijimos que la cabeza femoral tiene poca irrigación. ¿Por qué? Porque le entran dos pedículos nada más. Un pedículo superior y un pedículo inferior. Porque el tercer pedículo, que es el del ligamento redondo, en el anciano está cerrado. Entonces, el pedículo más importante es el póstero superior. Cuando se rompe la irrigación de la cabeza, se producen dos complicaciones posibles. Una es la necrosis del polo superior de la cabeza femoral y otra es la pseudoartrosis a nivel del foco de fractura. O sea, la muerte de la porción póstero superior de la cabeza o la falta de consolidación a nivel del cuello femoral, o sea, a nivel de la fractura. Esta es otra de las razones por las cuales la fractura de cadera hay que operarla. El tiempo ideal para poder operar una fractura de cadera para evitar estas complicaciones o evitar el deterioro del paciente por la edad avanzada es entre 24 y 48 horas, sobre todo en las fracturas mediales de cadera. Las fracturas mediales de cadera hay que tratar de operarlas lo antes posible para tratar de salvar la cabeza femoral. Porque no hay mejor prótesis, como dije antes, que la propia cadera. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen hasta acá. Primero, la fractura de cadera es muy común en los pacientes de edad avanzada por caídas banales y en los pacientes jóvenes por traumatismos de alta energía. Acuérdense la orientación del cuello femoral. El cuello femoral tiene un ángulo de inclinación que es de 135 grados. O sea, se lo toma trazando una línea que pase por el eje del cuello y otra que pase por el eje de la diáfisis. Todo lo que hace que aumente ese ángulo por encima de 135 es valgo. Y todo lo que lleva a que ese ángulo disminuya, estamos hablando de un varo en la cadera. La irrigación es importante. 3 pedículos hay. El póstero superior, que es el más importante, el inferior, y el que viene por el ligamento redondo, que está anulado en el caso de los pacientes de edad avanzada.
Eso hace que disminuya la irrigación a nivel de la cabeza en todas las fracturas mediales. Porque acuérdense que de la circunfleja posterior salen dos ramas que entran a través de la cápsula articular. Y las fracturas las podemos dividir entonces en dos grandes grupos. Las intracapsulares o mediales o del cuello propiamente dicha, y las laterales, que son las fracturas del macizo trochanteriano. Las mediales, la complicación más común es a causa de la lesión del pedículo vascular, la necrosis de la cabeza o la pseudoartrosis en el foco de fractura. ¿Y la pseudoartrosis qué era? Entonces es la falta de consolidación de la fractura. Ese es el otro motivo por el cual hay que operar en forma prácticamente inmediata, entre 24 y 48 horas, en el caso de las fracturas mediales. Y cuanto más joven es el paciente, más urge la cirugía, porque tenemos más chances de preservar la cabeza femoral. Las fracturas laterales, por lo general, la complicación, si no se las trata, es la consolidación en mala posición por el desplazamiento que tiene la fractura. Entonces, la clínica: dolor, impotencia funcional, acortamiento del miembro. Volvemos a la primera para que se les grabe. Dolor, acortamiento del miembro, abducción. Acuérdense, la abducción es cuando el miembro se aleja del eje del cuerpo. Y el acortamiento. Y el tratamiento entonces va a depender de la edad del paciente y del tipo de fractura que tengamos. Si alguna duda le quedó hasta ahora, por favor, no se preocupen, no tengan miedo y pregunten. Entonces ahora vamos a pasar a otra cosa que les quiero mencionar. Doc, dentro de... Sí. Una pregunta. ¿Las complicaciones del tratamiento entonces son luxación y rotura del material? Esas son algunas de las complicaciones. Lo que estamos haciendo en el tratamiento es, estamos abriendo una unidad ciliada, como si fuese el faro de un auto, que lleva a ciertas complicaciones. Una es la infección, que son complicaciones, podemos llamarlas mediatas, inmediatas o tardías. Podemos tener infecciones, en el caso de las prótesis, o en el caso de la osteosíntesis, rotura de material, que pueden ocurrir en los dos casos, pero más comúnmente con las osteosíntesis, y las luxaciones que ocurren con las prótesis. Cuando hacemos un reemplazo articular, el encastre que tiene la prótesis no es que está adherida, sino que es únicamente por, en el caso como ustedes están viendo acá, que es una prótesis parcial, te permite cierto grado de movimiento, pero hay otros movimientos que no podés realizarlo con una prótesis puesta porque corres el riesgo de luxarla, como por ejemplo que la rodilla quede mucho más arriba que la cadera, que el paciente se siente en una silla muy baja, que haga rotación interna del miembro, o en aducción, que es cuando el miembro se acerca al eje del cuerpo. Eso crea un movimiento hacia atrás de lo que es la prótesis y la puede luxar. Es más fácil luxarla en este caso, que es una prótesis total de cadera, donde lo único que la mantiene en su lugar a la prótesis es la estructura muscular del paciente. Por eso tiene libre movimiento entre lo que es la cabeza de la prótesis y la cavidad cotiloide. No sé si te quedó claro. Sí, Doc. Sí, súper. Entonces siempre piensen en las complicaciones, pueden ser infecciones,
La pseudoartrosis, que es cuando puede ocurrir, como le mostré hoy, que la rotura del material es porque se produjo una pseudoartrosis, o sea, no hubo consolidación a nivel del foco fracturario. Eso lleva a una fatiga del material, porque toda la carga pasa por el material de osteosíntesis. Por más que vos hagas, vamos a ir un poco más para atrás, cuando vos haces un reemplazo de la cadera, te permite, dentro de lo que habíamos hablado de movilizarlo y recuperar una vida lo más rápidamente posible, en la mayoría de los casos, te permite que el paciente lo pueda sacar de la cama, ponerlo en una silla y hacerlo caminar, o sea, movilizarse. Eso te permite, y es una ventaja que tiene la prótesis. En el caso de la osteosíntesis, muchas veces vos lográs la estabilidad de la fractura, pero si vos lo haces parar al paciente y caminar, toda la carga del peso no pasa por el hueso, sino que pasa por la placa. Y corres el riesgo de que ocurra lo que dijimos hoy, que es la rotura del material, como en este caso. No le dio tiempo a la consolidación del hueso y por eso hubo una fatiga de material, porque en realidad lo que hubo es una pseudoartrosis. No alcanzó a consolidar la fractura y por eso produjo la rotura de la placa. La infección es el otro, que puede ser inmediata, mediata o tardía. Son las complicaciones más comunes de lo que es el tratamiento, sin las complicaciones que pueda llegar a tener el paciente por su estado general. ¿Estamos? Esto es otra cosa que les quería mostrar, que es la epifisiolisis. La epifisiolisis es el desplazamiento a nivel del cartílago de crecimiento en los chicos. Hay un deslizamiento del cartílago. Como ustedes ven, en la radiografía de frente, por ejemplo, no se observa nada. Esta es una radiografía, como habíamos dicho hoy, está sacada con las rótulas al cenit, por eso que están bien desplegados los dos cuellos femorales, y no se ve prácticamente nada. En cambio, en la radiografía de perfil, ustedes van a notar algo, que es el eje, si ustedes trazan una línea del eje de lo que es el cuello femoral, está ligeramente desplazado en relación a lo que es el eje de la cabeza femoral. Entonces, el desprendimiento, la epifisiolisis es un desprendimiento a nivel del cartílago de crecimiento, donde la cabeza se desplaza hacia abajo y hacia atrás. ¿Por qué se ve hacia atrás? Porque si ustedes ven en el perfil, se van a dar cuenta que el trocánter menor, ya habíamos dicho, era posterior interno. Si esto no lo tratan, acá se ve la comparativa donde ustedes pueden ver que el lado derecho, el eje que tiene el cuello en relación al eje de la cabeza no es el mismo que en el del lado izquierdo. En el lado izquierdo se continúa y el derecho hay como un quiebre, o sea, un deslizamiento. Si ustedes les dejan sin tratamiento, en la radiografía que está abajo, lástima que es muy clara, no se ve, pero continúa el desplazamiento. Por eso hay que tratar de, cuanto antes, en estos casos, hay que fijar, para evitar que continúe el desplazamiento, y esperar a que cierre el cartílago de crecimiento para evitar la deformación a nivel de la cadera. ¿Alguna duda les quedó hasta aquí? Si tienen alguna duda, no hay ningún problema, pregunten.
Si no, nos tomamos 2 minutos, Buen día. descansamos. Yo tengo una pregunta. Sí, En los pacientes ancianos, una de las recomendaciones que se suele hacer es que se tienen que parar rápido, ¿no es cierto? O sea, tienen que tratar de recuperar, o sea, tienen que tratar de no estar tanto tiempo sentado, acostado, digamos, en reposo. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que estar en reposo? mira, lo ideal es que el paciente a partir de las 24 o 48 horas lo pueda sentar, aunque sea en el borde de la cama. Perfecto. La historia de hacerlo caminar es dependiendo del tratamiento que vos le hayas hecho, el estado general del paciente y la capacidad que tenga para la deambulación. Por ejemplo, como dije hoy, en el caso de que vos le hayas hecho una prótesis a nivel de la cadera, el paciente puede pararse y caminar desde las 24 a 48 horas sin ningún tipo de problema. En el caso de las osteosíntesis, todo va a depender de la estabilidad que vos logres en la fijación de la fractura. Si es estable, la podés hacer caminar, y en el caso de que no sea estable, no. ¿Por qué? Porque la carga va a pasar por la placa y no por el hueso. Por otro lado, en ciertos casos, también uno le puede hacer caminar con apoyo parcial. El problema es cómo logramos que en un paciente de edad avanzada deambule con apoyo parcial de su cadera. Es muy difícil. Lo importante es que el paciente salga de la cama lo antes posible. O sea, sentarlo al borde de la cama, si es posible sentarlo en una silla para que tenga cierto grado de movilidad. Por supuesto que siempre va a ser acompañado por un tercero, que finalmente es un familiar, para que lo ayude a hacer sus actividades cotidianas, sus necesidades. Pero todo va a depender, la carga va a depender. En el caso de las osteosíntesis, el grado de estabilidad que vos logres. Va a depender siempre, por supuesto, también del tipo de fractura que sea. Y en el caso de las prótesis va a depender más de lo que es el estado general del paciente que de la prótesis en sí. Porque con la prótesis vos le podés hacer caminar en forma inmediata. No sé si te quedó claro. Sí, buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctor, Sí. ¿puede repetir cuál es la línea que se tiene en cuenta para la orientación del trazo en la clasificación de Powell? Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? Sí, puede repetir cuál es la línea que se tiene en cuenta para la orientación del trazo en la clasificación de Powell. Muy bien, vamos para atrás y te... No sé dónde era que quedó la diapositiva. Acá están. Muy bien. Lástima, no sé cómo hacer todo para mostrar, pero si vos agarrás y vamos a tomar la radiografía de abajo. Perdón, Antonio, usa el cursor y con eso le puedes mostrar el ángulo. El cursor de la flechita de la computadora. Ah, Eso. gracias. Perfecto. Ya está. Bueno, mira, tomamos una línea que va, a ver si me perdió el cursor, acá está, que va de acá, de la punta del trocánter derecho hacia el eje del cuerpo. ¿Está? O sea, de acá hacemos lo mismo. Tomamos una línea que va de la punta del trocánter hacia la línea media del cuerpo, hacia el eje del cuerpo. De esa línea que tomamos otra línea que va perpendicular a esa línea que trazamos antes, y es siguiendo el trazo de fractura. Eso acá nos va a dar un ángulo. ¿Está? Acá así, y acá, y ahí nos da un ángulo. Ese ángulo es en la Powell 1 hasta 30 grados, en la Powell 2 hasta 50 grados, y en la Powell 3 hasta
70 grados. Cuanto más horizontal sea tu ángulo, ¿tá? O sea, la línea la trazamos acá y la perpendicular acá, que es donde está el trazo de fractura. Cuanto más horizontal sea el ángulo, o sea, más chiquito sea el ángulo, más estable es la fractura. ¿Por qué más estable? Porque cuando vos fijás la fractura por el método que sea y consolida, cuando el paciente carga el peso, la carga va a pasar por acá. Cuanto más vertical sea esta línea, se me fue, cuanto más vertical sea esta línea, se van a producir fuerzas de cizallamiento cuando el paciente haga carga del peso corporal. Porque la carga en realidad viene por acá. ¿Está? Que es, si uno traza una línea que va de la cabeza hacia la rodilla, eso es lo que se le llama el eje mecánico del fémur, que es contrario a lo que es el eje que va a nivel de el centro de la diáfisis femoral. De eso no te preocupes, lo que vos tenés que saber es esto nada más. Trazás una línea del trocánter mayor al eje y una perpendicular que va desde esa línea siguiendo el trazo de fractura. Cuanto más horizontal es, más estable es la fractura. Cuanto más vertical es, como en este caso, más inestable es. Esa es la clasificación de Powell. No vayas a confundir con esta, que era la de Gardner, que es, la de Gardner te habla de lo que es el desplazamiento. Cuanto más en valgo está la fractura, como en este caso, más estable es. O sea, esta es la fractura más estable de todas. ¿Por qué? Porque está impactada en valgo y es una Powell 1. O sea, el trazo es prácticamente horizontal. Cuanto más vertical es el ángulo y la fractura está desplazada en varo, por ejemplo en este caso la Gardner 3, la fuerza de cizallamiento va a hacer que ya de por sí esta fractura sea inestable. Amén de eso, acuérdense que habíamos dicho que la irrigación entraba por acá, atravesaba la cápsula y ahí se distribuía hacia la parte superior de la cabeza femoral. Al producirse esta fractura, se lesionó el pedículo posterior-superior. Quedó prácticamente sin irrigación esta zona de la cabeza. Sumado a que está desplazado en varo, o sea, hay poco contacto en la superficie articular, tenemos una gran probabilidad de la complicación más importante que tiene la fractura medial, que es la necrosis de la cabeza o la pseudoartrosis a nivel del foco fracturario. ¿Te quedó claro eso? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta, doc. Muy bien. Con respecto al tratamiento quirúrgico que usted dijo que se realiza entre las 24 y 48 horas, ¿hay alguna contraindicación para no hacerlo en ese tiempo? La única contraindicación que tenés, lamentablemente, es el estado general del paciente y la disponibilidad de los métodos que tenés para tratamiento con nuestro sistema de salud. Generalmente hay que solicitar los materiales, ya sea la obra social o si es en el hospital, que existan los materiales en el hospital para poder tratar esta fractura. Lo ideal es porque te da mayor tiempo, perdón, no es que te da mayor tiempo, sino que cuanto menos tiempo vos dejes la fractura con el desplazamiento, con la lesión vascular, más chance tenés de que la evolución sea buena, o sea, que no se produzca la necrosis o que no se produzca la pseudoartrosis. Esto es hablando de lo que es la fractura medial en la cadera. Además, otra cosa, vos sabés que cuanto vos más tiempo dejás a un paciente de edad avanzada en cama, más complicaciones vas a tener.
Lo que hay que tener mucho cuidado siempre es en el paciente joven. Siempre hay que tratar en el paciente joven de operar lo antes posible y tratar de preservar lo que es la cabeza femoral. En este caso, por ejemplo, si fuese un paciente joven, qué sé yo, no sé, un accidente de tránsito o lo que fuera, lo que hay que hacer es tratar de preservar la cabeza, o sea, reducir la fractura y estabilizarla con algún método de osteosíntesis, ya sea tornillos o lo que fuera. En el caso de que si fuese un adulto mayor, que yo no sé, pongámosle un paciente de 70 años, activo, es tratar de preservar la cabeza en este tipo de fractura, no lo vamos a poder lograr por las complicaciones que ya dijimos. Entonces va a un reemplazo de cadera. ¿Por qué? Porque es lo que más rápido nos va a dar la recuperación, ¿no? Ahí tenés el caso de un paciente joven, ¿está? Con una fractura que se le hizo una estabilización con tornillos. Preservamos la cabeza. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. ¿puedo volver un cachito a la diapo anterior? A la anterior a esa. ¿Esta? Sí, es. ¿La del tratamiento? Bueno, siempre... Ya está, quería copiar algo nomás, gracias. ¿Cómo? Que quería ver algo nomás que no había copiado, ya está, gracias. Ah, bueno, recuerden entonces siempre esto. El tratamiento es quirúrgico. En el adulto joven, en todo paciente activo, está dependiendo del tipo de fractura, tratar de hacer una osteosíntesis. ¿Qué significa eso? Fijarla con algún método, tratando de preservar lo que es la cabeza femoral. En el adulto mayor, dependiendo también, por supuesto, de la fractura, es una artroplastía total. Reemplazamos las dos superficies articulares, la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea. Y en el anciano, paciente mayor de 80 años, una artroplastía parcial, o sea, reemplazamos únicamente la superficie de la cabeza femoral. Esto no es que sea absoluto, pero es lo que tienen una guía para ustedes. O sea, adulto joven osteosíntesis, el adulto mayor una prótesis, o sea, reemplazo total, y los otros, que son los ancianos, una artroplastía parcial. Lo importante, la premisa, calmar el dolor, sacarlo de la cama y tratar de que recupere su vida normal lo antes posible. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una pregunta, doctor. ¿Por qué en el anciano no se hace la artroplastía total? Bueno, volvemos a lo mismo, mirá. En el anciano, esto es una guía. Vos por ahí tenés un paciente, llamémosle anciano, que tiene 80 años, pero un paciente activo, sin ningún tipo de comorbilidades, podés hacer una artroplastía total de cadera. Esto es una guía para tener una guía, nada más. Todo siempre va a depender, acuérdense, del paciente. Uno está tratando un paciente. O sea, no es que está tratando una patología, es un paciente. ¿Qué es lo mejor para tu paciente? Es de acuerdo a su edad, su actividad, y más que la edad cronológica, es la edad fisiológica del paciente. Por ejemplo, si vos me decís, bueno, vos tenés un paciente de 70 años, 72 años, que tuvo una fractura medial de cadera, que sería una Garden 1, Powell 1 o 2, si bueno, le hago una artroplastía total de cadera, con una buena cadera, sin que tenga otros signos, por ejemplo, signos de artrosis y esas cosas, y yo preferiría hacerle una osteosíntesis y no una artroplastía. Y lleva más tiempo lo que es la recuperación que con la artroplastía total. Pero depende de cada paciente y depende del cirujano también, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense, esto es una guía. Es una guía para tener en cuenta cómo poder tratar un paciente de acuerdo a lo que es su edad, más bien
fisiológica que cronológica. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? O si no, nos tomamos un descansito de 2 minutos y seguimos con el tobillo. ¿Les parece? Sí, doc. Perfecto. Sí, doctor. Bueno, 2 o 3 minutos y seguimos. Bien, Doc. ¿Qué pasó? Ayer le dije que tengo clase.